Señores, muy buenas tardes con todos. Soy el juez ponente Jairo Villasís. El día de hoy trataremos sobre la causa condicional de acción de habeas corpus número 17 57 42 020 707. Bien, señores, el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Orellana está conformado legalmente por los señores jueces, la doctora Vanessa Castillo, el doctor Pablo Calero y quien hace uso de la voz, el doctor Jairo Villasís en calidad de ponente. El día de hoy, este tribunal ha sido abocado a conocimiento de la garantía jurisdiccional de habeas corpus, interpuesto por el señor Darwin Quiroga Quesada. La señora secretaria ha constatado que se encuentran presentes las partes procesales dentro de esta audiencia de acción de habeas corpus, para lo cual ha indicado que se encuentran los siguientes sujetos procesales presentes. En calidad de accionante para el recurso es el señor Darwin Quiroga Quesada y como defensor técnico la doctora María Eugenia Franco. Además, se constata la presencia de la doctora Ketty de Los Ángeles Castro, quien es la accionada como jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y Familia, quien comparece con su abogada defensora, la doctora Nancy Calderón. Además, informo que nos encontramos dentro del día 22 de marzo del año 2021 a las 18:40, fecha en la que hemos sido convocados para la presente audiencia. Lo certifico. Se les recuerda que estamos en una audiencia telemática. Se les recomienda guardar la compostura, apagar los teléfonos celulares, en fin de que no interrumpa el normal desarrollo de la audiencia. Silenciar su micrófono y mantener las cámaras encendidas para constatar su comparecencia. Esta audiencia será llevada a cabo bajo el sistema oral de conformidad con los principios de inmediación, concentración, contradicción y el principio dispositivo. Además, los principios de buena fe y lealtad procesal. En tal virtud, pregunto a las partes si tienen alguna alegación u observación que impida que se lleve a cabo la presente audiencia. Tiene la palabra la parte accionante. Gracias, señor juez. Buenas tardes, señores jueces. No hay ninguna alegación en la presente causa y debe sustanciarse como sea sustanciado desde el inicio, por lo que solicito se declare instalada la audiencia y se dé inicio a la misma. ¿La abogada de la parte accionada tiene alguna observación? Buenas tardes con todos los presentes. En cuanto a alegaciones que impiden la instalación de la presente audiencia, no tengo nada que alegar, por lo que pido se la instale y se continúe con su normal desarrollo. Gracias, señor juez. Una vez que ha sido escuchadas las partes procesales y se colige que no tienen nada que alegar respecto de subsanar aspectos que impidan continuar con el normal desarrollo de la presente audiencia, por lo cual, como suscrito juez ponente, declaro instalada la misma. Como se ha indicado, es una audiencia de habeas corpus, lo cual constará de dos partes a fin de que cada uno de los accionantes pueda intervenir. Al final, ese tribunal deliberará y emitirá su resolución. En tal virtud, concedo el uso de la palabra a la parte accionante a fin de que realice su primera intervención. Gracias, señor juez. Muy buenas tardes, distinguidos jueces provinciales. Hemos compadecido ante su autoridad a fin de que se haga justicia respecto a una privación arbitraria de mi defendido, el señor Darwin Quiroga Quesada, quien en este momento se encuentra privado de su libertad con una orden que deviene de ilegal.
ilegítima y arbitraria. Durante 50 días, señor juez, por pedido de Fiscalía, se realiza la audiencia de revisión de medidas cautelares, en donde se pide el cambio de medidas no privativas de libertad a prisión preventiva, por lo cual la jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y Familia, la doctora Ketty de Los Ángeles Castro, concede dicha medida al titular de la acción penal, conforme al artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, que dice que la petición tiene que estar debidamente justificada, tanto así que uno de los requisitos fundamentales para que se cumpla esa fundamentación que se establece en el numeral 4 del mencionado artículo. Que la normativa penal ha establecido una prohibición expresa en el artículo 539 del Código Orgánico Integral Penal al establecer de forma taxativa. No se podrá ordenar la prisión preventiva cuando se trate de un delito sustanciados con penas privativas de libertad que no excedan de 1 año. Posteriormente, en el auto de llamamiento a juicio emitido el 30 de enero del 2020 en el capítulo quinto numeral 2 se señala: la medida cautelar de prisión preventiva ya fue dictada y sigue vigente, toda vez que es una medida necesaria bajo el principio de inmediación. Es necesaria la vinculación y presencia del señor Darwin Eduardo Quiroga Quesada, la comparecencia del procesado a la audiencia de juicio, toda vez que existe el elemento de convicción claros y suficiente sobre el cometimiento del delito de acción pública referido. Como siguiente, el numeral 5 nos señala y nos dice que el amparo del artículo 563 del Código Orgánico Integral Penal, tomando en cuenta que el procesado se encuentra prófugo, se suspende la iniciación de la etapa de juicio hasta que la persona procesada sea detenida o se presente voluntariamente. Se envíe atentos a un oficio a la Oficina de Capturadores de la Policía Judicial con el fin de proceder a la detención al procesado el señor Darwin Eduardo Quiroga Quesada, tomando en cuenta que se encuentre vigente la prisión preventiva como medida cautelar. Posteriormente, se emite la boleta de encarcelamiento número 1757-4-2020 000007, cuyo motivo es de prisión preventiva. Se dice que el accionante que no se podía justificar la aprehensión a la privación de libertad bajo lo proscrito en el artículo 563, numeral 11 y 14, considerado que se indica claramente que la orden de prisión preventiva se encuentra vigente y que no está siendo referente a una orden de detención para la comparecencia a audiencia. Por lo expuesto, señor juez, considerando el estado actual de la persona accionante y que además se vulneran los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 76, numeral 7 y penúltimo, inciso 1. En base en el artículo 89 y en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se solicita mediante la acción de habeas corpus la inmediata libertad del señor Quiroga Quesada Darwin Eduardo por encontrarse privado de libertad de forma ilegal, arbitraria y ilegítima. Gracias, señor juez. A continuación, le concedo la palabra a la parte accionada, la doctora Nancy Calderón. Muchas gracias, señores jueces de esta corte. Le indico que se escucha a mi defendida, la doctora Ketty de Los Ángeles Castro, quien dice del auto de llamamiento a juicio de fecha 30 de enero del 2020. Conforme al acta de audiencia, se dictó la orden de arresto y prisión preventiva, con fines de que comparezca el juicio, indicando que por un lapsus se genera una boleta de encarcelamiento, pero con la intención de garantizar la presencia del procesado, tomando en cuenta en que esta judicatura emite boletas de arresto a los rebeldes para su comparecencia a juicio contraversional. De allí deriva el lapso y el yerro en la emisión de la boleta emitida en forma anticipada el día 12 de febrero del 2020.
no habiéndose registrado el arresto del ciudadano Darwin Eduardo Quiroga Quesada en el proceso, expone que extraprocesalmente se tiene conocimiento informal sobre un posible arresto al ciudadano en mención, toda vez que procesalmente no consta documentación alguna sobre su arresto. Asimismo, informa que bajo el principio de celeridad ha oficiado al director del Centro de Rehabilitación Social del Centro Sierra Centro Norte para conocer la presunta detención del procesado, obteniendo como respuesta que no registra ingreso alguno. Mediante correo electrónico se informa que el señor Quiroga Quesada se encuentra privado de libertad con el parte policial de fecha 08 de diciembre del 2020. Ha ingresado al CDP el día 10 de diciembre del 2020 por el delito de violencia psicológica, reiterando que el proceso no consta información formal más que el oficio de constatación del CDP con fecha de 5 de febrero del 2020. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Haciendo uso del principio de contradicción, concedo la palabra a la parte actora nuevamente. Bueno, el problema jurídico a resolver, entonces lo vamos a determinar si la prisión preventiva está dispuesta por lo que el señora jueza en mención en contra del accionante se ajusta o no a las normas del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, que textualmente instituye prisión preventiva en el artículo 534 con la finalidad y requisitos para garantizar la comparecencia de la persona que procesada en el proceso de cumplimiento de la pena. La o el fiscal podrá solicitar a la juzgador podrá solicitar a la juzgadora o al juzgador de manera fundamentada que ordene la prisión preventiva siempre que concurran los siguientes requisitos. Poner atención, por favor, serían los elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. Como segundo punto, tenemos los elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción. Como tercer punto, tenemos indicios de los cuales se desprenden con las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o en el cumplimiento de la pena. Como cuarto punto, tenemos que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a 1 año. También tomando en consideración, el quinto es el tipo penal por lo cual el accionante se encuentra procesado en el contemplado en el artículo 157, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, que contempla una pena privativa de libertad menor a 1 año. Puede ser de 6 meses a 1 año en función de la disposición reformaria sexta de la Ley número 0 República en el Registro Civil Suplemento 175 del 5 de febrero del 2018. Por lo cual, se resulta evidente que la jueza accionada dispuso dicha medida contraviniendo la norma antes la referida, así como aquella prevista en el artículo 539 del mismo cuerpo legal que instituye. No se podrá ordenar la prisión preventiva cuando se trate de delitos sancionados con penas privativas de libertad que no excedan de 1 año. Como sexto punto y último punto tenemos ahora bien en cuanto al presupuesto de la arbitrariedad contentivo a la acción de habeas corpus del artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. La arbitrariedad constituye otro de los presupuestos de la figura constitucional, lo cual se configura cuando se actúa al contrario a la justicia, la razón o las leyes y que ha sido dictada por lo que es la voluntad o el capricho, podríamos decir, que evidentemente es el caso. Dicha medida cautelar ha sido dictada contraviniendo normas expresas que han sido analizadas en líneas precedentes, constituyentes, por lo tanto,
una conducta arbitraria por parte de la jueza accionada. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Cumpliendo el principio de contradicción, se le da la palabra a la abogada de la parte accionada. Muchas gracias, señor juez. Las medidas cautelares que rigen en contra del procesado es la orden de portar un sistema de vigilancia electrónica, su comparecencia obligatoria al proceso, así como medidas de protección en su contra a favor de la víctima, prohibiciones absolutas del acercamiento 2349, rondas de vigilancia policial permanente al domicilio de la presunta víctima. Cabe indicar que debido al riesgo vital de la víctima, se cambió de domicilio 3 veces en menos de 6 meses. Dice la accionada, esta juzgadora no tuvo conocimiento de la detención del ciudadano, toda vez que en ningún momento se puso en conocimiento su detención. Como podrá observar de oficio, se trató de revocar información sobre el arresto del ciudadano, que en base al principio pro homine, al conocer que el oficio remitido del CDP se dispuso la inmediata libertad de Darwin Eduardo Quiroga Quesada el día 5 de febrero del 2021. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. El Tribunal de la Sala Especializada de Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante sentencia de fecha 11 de febrero del año 2021, resuelve aceptar la acción constitucional de habeas corpus por las consideraciones expuestas en consonancia con las disposiciones constantes en el artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador, 43 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, artículo 534 y 539 del Código Orgánico Integral Penal. Este tribunal, fundamentado en todas las disposiciones constitucionales revisadas, así como las normativas internacionales invocadas, administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución de las leyes de la República, acepta la acción de habeas corpus propuesta por Quiroga Quesada Darwin Eduardo, declarando la medida de prisión preventiva dispuesta en su contra como ilegal, arbitraria e ilegítima. Se deja en libertad al legitimado activo a fin de que inicie las acciones que se crea asistido por la serie de atropellos que se han cometido en su contra por la parte accionada, la doctora Ketty de Los Ángeles Castro Situaña, dentro de la causa penal instaurada en su contra, con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador. Una vez ejecutoriada esta sentencia, por secretaría remítase una copia certificada de la misma a la Corte Constitucional, obteniéndose una copia para el archivo de la sala. Hasta aquí, señores, tengan con ustedes muy buenas tardes.